Hola a todos, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video o un nuevo podcast, depende de donde me estén escuchando en este momento. Mi nombre es María Laura y en esta oportunidad voy a continuar con la lectura de fragmentos del texto de El Kybalión de los Tres Iniciados. Ya he compartido con ustedes un poco de la introducción de este texto tan bonito, tan rico en conocimiento y en sabiduría. Y en esta oportunidad lo que voy a hacer es leer partes de lo que ellos llaman transmutación mental, que es un capítulo, y partes de otro capítulo que mencionan el todo, que es un poco la antesala al principio de mentalismo, que en Equivalión le dan mucha preponderancia, ¿verdad? Entonces voy a compartirles un poquito la lectura y vamos a comenzar. El capítulo 3 dice así: transmutación mental. La mente, así como todos los metales y demás elementos, pueden ser transmutados de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdadera transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental, el Kybalión. Esto, como verán, en el transcurso de la lectura se van a dar cuenta que cuando habla de uno de los principios, en este caso hablando de la transmutación mental, de cualquier principio que hable, siempre incluye a los otros, como aquí que dice, de grado a grado, de condición en condición, de polo a polo, principio de polaridad, de vibración en vibración, principio de vibración, ¿no? Principio de ritmo y de vibración. Entonces, ese es un comentario que quería hacerles. En todos los capítulos incluyen todos los principios, porque todos tienen que ver con todos. Todo tiene que ver con todo y todos están encadenados. No es un principio por un lado, el otro por el otro y no tiene correspondencia con otro. Y es como se ven, como es arriba es abajo, ¿no? Como lo ven aplicado también en la vida aquí. Y es por eso que lo quiero compartir a este material. Bueno, voy a continuar con la lectura. Dice así: como indicamos anteriormente, los hermetistas fueron los verdaderos creadores de la alquimia, de la astrología y la psicología, habiendo sido Hermes el fundador de esas escuelas de pensamiento. De la astrología ha derivado la astronomía moderna. De la alquimia ha surgido la química y de la psicología mística la psicología moderna. Mas no debe suponerse que los antiguos fueron unos ignorantes respecto a lo que las escuelas modernas creen de su exclusiva propiedad. Las inscripciones grabadas en las piedras y monumentos de Egipto prueban concluyentemente que los antiguos poseían el más perfecto conocimiento acerca de la astronomía, mostrando la construcción de las mismas pirámides, una relación estrechísima entre sus designios y su conocimiento de la ciencia astronómica. Tampoco debe suponerse que ignoran la química, pues los fragmentos de antiguas escrituras descubiertas muestran que estaban muy familiarizados con las propiedades químicas de los cuerpos. En una palabra, sus teorías respecto a la física han sido posteriormente verificadas y confirmadas por los últimos descubrimientos de la ciencia moderna, sobre todo en lo que se refiere a la constitución de la materia. Lejos de ignorar los llamados modernos descubrimientos psicológicos, los egipcios estaban muy al corriente de todo ello, especialmente en ciertas ramas que ignoran completamente las escuelas modernas y sobre todo en ciencia psíquica, dice entre comillas, ciencia psíquica, la que tanto está confundiendo a los psicólogos de hoy en día y haciéndoles confesar al fin que después de todo, bien puede haber algo de cierto en ello. Lo cierto es que además de la química, la astronomía y la psicología, los antiguos poseían un conocimiento trascendental de la astronomía que se llamó alquimia
y de la psicología trascendental, titulada Psicología Mística. Y no solamente poseían este conocimiento interno, sino también el externo, siendo este último el único que conocen los hombres de ciencia modernas. O sea, el externo habla, ¿no? Entre los muchos aspectos y tópicos de conocimientos secretos de los hermetistas se encuentra lo que se conoce como transmutación mental, de la que vamos a tratar en este capítulo. Transmutación es el término generalmente empleado para designar el antiguo arte de transmutar los metales, especialmente los de poco valor, en oro. La palabra transmutar significa cambiar de naturaleza, de sustancia y de forma, convirtiéndose en otra, transformándose en otra cosa. Y de acuerdo con esa definición, transmutación mental significa el arte de transformar o cambiar los estados, cualidades, formas, condiciones mentales, etc., en otros estados. Así que podéis ver que la transmutación mental no es otra cosa que una especie de química mental, y si preferís el término, una forma especial práctica de psicología mística. Mas esto tiene un significado muchísimo mayor de lo que parece a simple vista. La transmutación alquímica en el plano mental es tan importante en sus efectos que, de ser conocida, sería uno de los estudios más importantes para el hombre. Y esto no es más que el principio. Veamos por qué. El primero de los 7 principios herméticos es el de mentalismo, que afirma que el todo es mente, que el universo es mental, lo que significa que la única realidad que se oculta tras todo cuanto existe es mente, y el universo en sí mismo es una creación mental, esto es, existe en la mente del todo. Consideramos este principio en las sucesivas lecciones, pues ahora vamos a estudiar sus efectos, suponiendo que dicho principio fuera cierto. Si el universo es de naturaleza mental, entonces la transmutación mental debe ser el arte de cambiar o transformar las condiciones del universo, trátese de la materia, de la energía o de la mente. Así que esa transmutación no es otra cosa que la magia de la que tanto han hablado los escritores antiguos en sus obras místicas, pero acerca de la cual daban tan pocas instrucciones prácticas. Si todo es mental, entonces la posesión del medio que permita transmutar las condiciones mentales debe hacer del maestro el dirigente y controlador de las condiciones materiales, así como lo de las operaciones llamadas mentales. Más adelante dice lo siguiente en el mismo capítulo. Todo cuanto llamamos fenómenos psíquicos, influencias mental, mentalismo, etc., son transmutación mental, pues existe un principio único y nada importa el nombre que se dé a los fenómenos que se produzcan. Aquel que practica, ¿no es cierto?, la transmutación mental, trabaja en ese plano, transformando condiciones y estados mentales en otros, de acuerdo con fórmulas más o menos eficaces. Los varios tratamientos, afirmaciones o autosugestiones, etc., de las escuelas mentalistas no son más que esas mismas fórmulas del arte hermético, muy a menudo, dice entre paréntesis, imperfectas y empíricas. La mayoría de los que las practican son unos ignorantes comparados con los antiguos maestros, porque no poseen el conocimiento fundamental sobre la cual está basada esa operación. No solamente los estados mentales de uno mismo pueden ser transmutados según los métodos herméticos, sino que también puede hacerse esto con la mentalidad de los demás, y efectivamente
Todos sufrimos transformaciones mentales de cualquier índole, inconscientemente por lo general, pero a veces conscientemente, cuando comprendemos algo acerca de las leyes y principios que los rigen, y sobre todo cuando los demás ignoran los medios de protegerse a sí mismos. Esto es muy interesante lo que acabo de leer. Voy a continuar. Muchos estudiantes de mentalismo saben que las condiciones materiales dependen de las mentes de los demás y pueden ser transmutadas y cambiadas de acuerdo con los deseos de la persona que quiere modificar sus condiciones de vida. Se ha hecho tan público hoy en día que no creemos necesario mencionarlo en detalle, siendo nuestro propósito únicamente el demostrar la acción de este principio hermético que se oculta tras todas esas varias formas de operar, buenas o malas, porque la fuerza puede ser empleada en ambas direcciones, de acuerdo con el principio hermético de polaridad. En esta obra, en este texto, indicaremos los principios básicos en los que se funda la transmutación mental, de tal manera que todos los que estudien puedan comprender las leyes a que obedecen y, poseyendo así la clave maestra, sean capaces de abrir las muchas puertas del principio de polaridad. Ahora procederemos a considerar el primero de los 7 principios herméticos, el del mentalismo, el que se explica y desarrolla en el axioma de que el todo es mental, de que el universo es una creación mental, según las palabras del Kybalión. Este principio debe estudiarse, dice el texto, cuidadosamente, porque él es, en realidad, la base de toda la filosofía hermética y del arte hermético de transmutación mental. Bien, voy a continuar entonces con el capítulo 4, que considero fundamental leerles un poquito, un fragmento de lo que dice, de lo que cita el texto. Les recuerdo que en la descripción del video les voy a dejar uno de los tantos links que hay para leer el Kybalión de los 3 iniciados, y también, por supuesto, se lo pueden comprar el texto en físico para leerlo, para tenerlo en sus manos, digamos. Dice así: el todo. Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, de todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad sustancial, la verdad fundamental. El Kybalión. Dice así: sustancia significa lo que yace oculto bajo toda manifestación externa, la realidad esencial, la cosa en sí misma. Esa es la sustancia, lo que yace oculto detrás de esa manifestación externa, detrás de ese efecto, ¿verdad? Ahora dice, sustancial significa actualmente existente, que existe, ¿no? Actualmente existente. El elemento esencial, el ser real. Y realidad significa el estado del ser verdadero, real, eterno, permanente, fijo. Más allá de toda apariencia externa o manifestación, debe haber siempre una realidad sustancial. Esta es la ley. Repito, más allá de toda apariencia externa o manifestación externa, debe haber siempre una realidad sustancial. Esta es la ley. El hombre, al considerar y examinar el universo, del cual es una unidad, no ve otra cosa que un cambio continuo en la materia, en las fuerzas, en los estados mentales. Ve que nada es realmente, que todo se transforma y cambia. Nada permanece, todo nace, crece, muere. Tan pronto como una cosa ha adquirido su máximo desarrollo, empieza a declinar. La ley del ritmo está en constante operación. No hay realidades, nada firme, nada duradero, fijo o sustancial, nada permanente. Todo es cambio.
Todas las cosas surgen y evolucionan de otras cosas. Hay una acción continua que es seguida siempre de su reacción correspondiente. Todo fluye y refluye, todo se construye y derrumba, todo es creación y destrucción, vida y muerte. Y si el hombre que tal examen hace y tales cosas ve fuera un pensador, comprendería que todas esas cosas en perpetuo cambio no pueden ser sino simples apariencias externas o manifestaciones de algún poder que se oculta tras ellas, de alguna realidad sustancial encerrada en las mismas. Todos los pensadores de cualquier país o época se han visto obligados a afirmar la existencia de esta realidad sustancial. Todas las filosofías, cualquiera que haya sido su nombre, se han basado en esta idea. Los hombres han dado a esta realidad sustancial muchos nombres. La han denominado Dios, otros divinidad infinita o eterna energía, materia, etc. Pero todos han reconocido su existencia. Es evidente por sí misma, no necesita argumentos. En estas lecciones hemos seguido el ejemplo de algunos de los más grandes pensadores del mundo antiguos y modernos, los maestros herméticos, y hemos denominado a ese poder que se oculta tras todas las manifestaciones a esa realidad sustancial por su nombre hermético del todo, cuyo término nos parece es el más amplio de los que se puede emplear el hombre. Aceptamos y enseñamos las teorías de los grandes pensadores herméticos, como también las de esas almas iluminadas que han ascendido a planos superiores de existencia. Unos y otros afirman que la naturaleza íntima del todo es incognoscible. Y esto debe ser así efectivamente, pues nadie, excepto el todo mismo, puede comprender su propia naturaleza y su propio ser. Los hermetistas creen y enseñan que el todo en sí mismo es y debe ser incognoscible. Consideran las teorías y especulaciones de los teólogos y metafísicos respecto a la naturaleza íntima del todo como esfuerzos infantiles de mentes mortales para sorprender el secreto del infinito. Todos estos esfuerzos han fracasado siempre y seguirán fracasando debido a la naturaleza misma de la tarea. El que especula sobre ello se encuentra perdido en un laberinto de pensamientos sin salida, y si persiste en su intento, acaba por perder toda capacidad para razonar sanamente, hasta llegar a hacerle imposible la vida. Se encontraría en una situación parecida a la de la ardilla, que en la jaula se pone a girar en su rueda, sin moverse del mismo sitio, continuando tan prisionera como antes de haber comenzado. Y aún muchos más presuntuosos son esos que tratan de atribuir al todo la personalidad, cualidades, propiedades, características y atributos de ellos mismos, como si el todo tuviera las emociones, sentimientos y características de los humanos. Y llega hasta atribuirle malas cualidades como celos, la susceptibilidad a la alabanza y a la oración, el deseo de que se le ofrende y se le adore y todas esas cosas que nos han legado como herencia de los primeros días de la infancia de la humanidad. Tales ideas no le sirven para nada al hombre desarrollado y acaba por dejarlas a un lado. Aquí en este capítulo también hace cuando lo lean ustedes por cuenta propia, cosa que me gustaría y recomiendo mucho, hace una diferencia entre lo que se llama religión, ¿no? Diferenciación entre religión, filosofía, metafísica, teología, muy interesante también de saber y de conocer y de contemplar. Son textos, por lo menos a mí, que me parecen muy interesantes para ejercer la contemplación y la meditación amorosa de lo que hay detrás de las palabras. Bien, más adelante dice:
Si bien es cierto que la naturaleza esencial del todo es incognoscible, hay, sin embargo, ciertas verdades relacionadas con su existencia que la mente humana se ve obligada a aceptar. El examen de estas constituye un asunto apropiado para la investigación, particularmente por lo que se refiere a lo que el iluminado nos transmite de sus impresiones en los más elevados planos de existencia. Y a esta investigación os invito ahora. Y aquí cita alguno de ellos, que dicen así: lo que constituye la verdad fundamental, la realidad sustancial, está más allá de toda denominación, pero el sabio lo llama el todo. En su esencia el todo es incognoscible, el Kybalión. Y también cita: mas el dictamen de la razón debe ser recibido hospitalariamente y tratado con respeto. La razón humana, cuyo dictamen debemos aceptar, tanto como lo juzguemos convenientemente, nos dice respecto al todo, sin pretender desgarrar el velo de lo incognoscible. El todo debe ser todo lo que realmente es. Nada puede existir fuera del todo, o de lo contrario, el todo no sería tal. 2. El todo debe ser infinito, porque nada puede existir que defina, limite o ponga restricciones al todo. Debe ser infinito en tiempo o eterno. Debe haber existido siempre, continuamente, pues nada puede haberlo creado jamás. Y algo no puede nunca surgir de nada. Y si alguna vez no hubiera sido, aunque solo fuera un instante, no podría ser. Debe existir por siempre, porque nada hay que pueda destruirlo. Y jamás puede dejar de ser, ni aun por un solo momento, porque algo nunca puede convertirse en nada. Debe ser infinito en el espacio, debe encontrarse en todas partes, porque nada existe, ni hay sitio alguno que esté más allá del todo. No puede ser de otra manera, sino continuo y omnipresente en el espacio, sin cesación, separación o interrupción, porque no hay nada en él que pueda interrumpirse, separarse o cesar en su absoluta continuidad, y nada existe tampoco que pueda llenar las grietas. Debe ser infinito en poder o absoluto, porque nada hay que pueda limitarlo, restringirlo, confinarlo u obstaculizarlo. No está sujeto a ningún poder, porque no hay otro que el suyo. 3. El todo debe ser inmutable, esto es, no sujeto a cambio en su naturaleza real, porque nada existe que pueda obligarlo a cambiar, ni nada de lo que pueda haberse transformado. No puede ser aumentado ni disminuido, ni ser mayor o menor bajo ningún aspecto. Debe haber sido, entre comillas, haber sido, siempre, y debe seguir siendo, siempre también, idéntico a lo que es ahora, el todo. Nunca ha habido, ni hay, ni habrá algo en lo que pueda transformarse o cambiar. Siendo el todo infinito, absoluto, eterno, inmutable, debe deducirse que todo lo que es finito, mutable, transformable y condicionado no puede ser el todo. Y como nada existe fuera de él en realidad, todo lo que sea finito debe ser nada realmente. No os vayáis a sorprender y asustar, porque no tratamos de embarcaros, dice aquí, en ciencia cristiana, cubriendo estas enseñanzas bajo el título de filosofía hermética. Hay una reconciliación entre estos aparentes contradictorios asuntos. Tengan paciencia, que a todos llegamos a su debido tiempo. Vemos en torno a nosotros eso que se llama materia, la que constituye las bases físicas de todas las formas. ¿Es el todo materia simplemente? Absolutamente no.
La materia no puede manifestar vida o mentalidad. Y como la mente está manifestada en el universo, el todo no puede ser materia, pues nada asciende más allá de su propia fuente. Nada puede manifestarse en un efecto si no lo está también en la causa. Nada puede evolucionar o emerger como un consecuente si no está involucrado o involucrado como antecedente. Dice a continuación: ¿es pues el todo mera fuerza o energía? No. La fuerza, tal como la entiendan los materialistas, es una cosa ciega, mecánica, carente de vida o mentalidad. La vida y la mente no pueden nacer de ciega energía, por las razones dadas hace un momento, cuando se citó: nada puede subir más alto de su propia fuente, nada evoluciona si no ha involucionado, nada se manifiesta en un efecto si no está en la causa. Así que el todo no puede ser mera fuerza o energía, porque si lo fuera no existiría eso que se llama mente y vida. Y ambas sabemos que existen, porque nosotros estamos vivos y estamos empleando nuestra mente en considerar esta cuestión, y en iguales condiciones se encuentran los que afirman que la energía es todo. ¿Qué es lo que hay superior a la materia y a la energía? ¿Y qué sepamos que existe en el universo? Vida y mente en todos sus diversos grados de desenvolvimiento. Entonces preguntaréis: ¿querés significar que el todo es vida y mente? Sí y no, es nuestra respuesta. Si entendéis por vida y mente lo que nosotros, pobres mortales, conocemos de ellas, no, el todo no es eso. Mas, ¿qué clase de vida y mentalidad significáis? Preguntaréis. La contestación es mente viviente, tan amplia como nosotros podamos concebirla, puesto que la vida y la mente son muy superiores a la fuerza puramente mecánica o a la materia. Mente infinita y viviente, si se compara con la vida y la mentalidad finitas. Queremos indicar eso que quieren significar las almas iluminadas, cuando reverentemente pronuncian la palabra espíritu. El todo es mente viviente e infinita. Los iluminados lo llaman espíritu. ¡Wow! A mí me encanta leer y releer este texto. Voy a llegar aquí hasta con el fragmento de esta lectura, que es la transmutación mental y el todo, porque creía importante definir un poquito, un resumen de lo que dice este texto antes de incluir el principio de mentalismo, aunque ya leí un poco el resumen, aclarando qué es el todo cuando se refieren en el Kybalión al todo, ¿no? Que vendría a ser el Dios, el todo y la nada, o como Dios, espíritu, vida, la fuente que todo lo es, madre, padre, creador, ¿no? Mente viviente, mente infinita, como citan aquí en el Kybalión. Muy bien. Espero que les sirva. Yo sé que este material, les insisto, estaría muy bueno que lo lean ustedes por cuenta propia, a su tiempo y a su ritmo, pero es importante que sus ojos y su mente y su corazón en integración puedan leer esto para contemplarlo. En el próximo capítulo del Kybalión seguramente voy a comenzar con otro fragmento que habla ya del principio del mentalismo y los demás principios. Así que, y también quizás incluya un poquito, un fragmento, un resumen del universo mental, para tener un poquito más de contexto de este tema. Así que por este audio o video es todo, y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Les envío un beso enorme, les envío mucho amor y mucha luz. Bye bye.